Perfecto. Dios bendiga. Hola, Chelito. Hola, hermano. Ale, ¿orás vos y largamos, te parece? Sí, por favor. Bueno. Oramos. Amén. Padre amado, Señor, que estás en los cielos, te agradecemos, papá, por este día que nos diste. Más que tu misericordia se renueva en nuestras vidas. Señor, gracias, papá, por este regalo. Gracias, Señor, por estos hermanos que separaron este tiempo, esta hora, Señor, este momento para ver tu voz, Señor. Y, papá, te pedimos que nos guíes, que seas vos el que esté utilizándonos, tanto a mí como a Chelo, Señor, en esta noche, para que nuestros temas puedan ser entendidos y que podamos explayarnos con total libertad, Señor. Te agradecemos eso también, que podemos hacerlo con libertad, Señor, y que la gloria sea solamente para vos, papá. Siempre que la gloria sea para vos. Padre del cielo, te pedimos que nos acompañes en el resto de la noche. En tu precioso y bendito nombre oramos. Amén. 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 Bueno, a mí me toca hablar de amor verdadero. Perdón, antes de empezar, ahí los que están con el sonido habilitado, recuerden siempre retirarlo, porque cuando pasan páginas o todo, se va sintiendo y... Ahí va, gracias. ¿Vamos? ¿Está? Bueno, me toca hablar... tema difícil si los hay para hablar con un joven, ¿no? Va, tanto con un joven como con una persona grande también, porque sabemos que es algo que muchas veces se puede confundir. Nos tocó, gracias al Señor, tuvimos la experiencia esta semana con Luciana de hablar con un joven de la iglesia con respecto a esto, con respecto al amor verdadero, cómo darse cuenta si estaba enamorado o no. Fueron muchas las dudas que nos surgieron, las preguntas. Yo justo estaba preparándole el tema y se me esclarecieron muchas cosas. Primeramente, les voy a pasar la definición de lo que es el amor. Para la Real Academia Española tiene dos definiciones para el amor. Es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea lo bueno. Es como el amor al prójimo, yo lo anoté como amor al prójimo. Y el otro es un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida o algo en común. Esas son las dos definiciones que me tiró el diccionario cuando yo lo busqué. Leyendo el libro, en el libro da un ejemplo de un chico, bueno, que se casa de joven, pero en realidad a los 3 meses de estar casado le dice a la esposa que se había enamorado de una pareja, de la mujer de su mejor amigo, con la que compartían, con la que compartían momentos, o sea, no sé, que se juntaban los 4, tenían salidas, y bueno, y él se había enamorado de la amiga. Y a los meses de casado se separa, le dice que no está enamorado de ella y esto me llevó a mí a ver, a cómo escuchaba, me acordaba de la charla que dio Darío, de cómo tenemos que elegir, cuándo elegir o cómo elegir a la persona con la cual nos vamos a casar. Porque este tema va antes que de cómo elegir la pareja, el del amor verdadero. Este es el que estaba trazado, Muni, que vos decías recién. Entonces, busqué en la palabra las definiciones del amor. ¿Cuántas clases de amor existen? Existen las 3 clases de amor. El amor filio, que es el amor que se caracteriza como el amor familiar, porque se refiere a los sentimientos de cariño y de apego en una familia. Son fuertes e inquebrantables. El amor filial se debe cultivar, cuidar, respetar y valorar. A la persona esta con la que estuvimos charlando esta semana, nosotros con lo que nos pasó a nosotros. Y como esto es para aconsejar a jóvenes, tomamos un poco nuestro testimonio de vida, lo que nos pasó, cómo lo vivimos nosotros. Antes de terminar con esto, quiero aclararles las 3 clases de amor. El otro amor es el amor eros. Se refiere al amor apasionado que implica el deseo, la atracción
más arraigado en lo sexual. El amor eros está más arraigado en lo sexual. Y existe el amor ágape. El amor ágape es aquel que solo quiere el bienestar del otro, anteponiendo lo propio, sin importar nada a cambio, e incluso aunque ese amor no sea correspondido. Este tipo de amor es el más generoso e incondicional. Cuando nosotros se nos presentó esta posibilidad, fueron varias preguntas, y en eso, bueno, lo que les quería comentar, cómo nosotros nos conocimos. Esta persona viene de un hogar cristiano, viene con otras, con las ideas bien básicas, por eso al final del libro, al final del capítulo, hay unas preguntas que ya les voy a compartir. Lo que sí es, lo que yo le comentaba, lo que le comentábamos con Lu, las clases de amor que existen hoy en día, que las toca en el libro. Por ejemplo, el amor sí. El amor sí es el te amo sí si me acompañás. Te amo si me vas a dar un beso. Te amo si vamos a tener relaciones en la primera cita. O te amo si vamos a hacer... Ese es el amor con lo que los jóvenes hoy en día están luchando. El amor sí. O el amor porque te amo bajo, te amo porque sos popular, te amo por un montón de cosas. Te amo porque. Cuando el amor ágape es el te amo y punto, dice en el libro. Te amo y punto. Te amo y punto sin importar nada de lo que pase alrededor, como dice el amor ágape, que es el desinteresado, que no le interesa nada, dejando de lado los propios deseos, hasta aún así que este amor no sea correspondido. Y yo le comentaba a esta persona con la que estuvimos charlando cómo nosotros nos conocimos. Nosotros primero fue el amor eros, lo que nos atrajo, fue el amor, fue lo sexual. En el mundo, o sea, nosotros no somos de un hogar cristiano, nos conocimos en un baile con Luciana, y sexual. Luego de eso, nosotros tuvimos la parte filial, que tuvimos que empezar a conocernos, a hacernos amigos, para después de varias pruebas, después de muchas situaciones, llegar al amor ágape, que gracias al Señor estoy disfrutando día a día con mi esposa. Ese amor desinteresado, el amor que todo lo da sin buscar, sin esperar nada a cambio. A esta persona con la que estuvimos hablando, lo que queremos inculcarle a los jóvenes, más en un ambiente cristiano, nosotros en el ministerio en el que estamos, es que primero arranquen por lo filial, en el conocerse, en el saber en el conocer, en la amistad, en tener el mismo sentir. Tienen a Cristo. En el libro hace unas preguntas que me interesaron muchísimo. Por ejemplo, porque esto habla mucho para los jóvenes. Entonces, ¿conocemos ambos a Jesús personalmente? Los dos conocemos a Jesús, porque esta persona esta persona con la que estuvimos hablando, yo sé que uno sí conoce a Jesús y el otro está en duda, está pasando por una crisis. Entonces es tiempo de ponerse a orar y a conocerse. Y ahí entra el amor filio, el amor de decir, bueno, nos conocemos y nos hacemos amigos, oramos juntos y tratamos de ver si los dos, si ocupa Cristo el primer lugar en nuestra relación, buscar a Jesús en primer lugar, ponerlo a Cristo en el medio de la relación, antes de que nos gane el control sexual, porque también dice, ejercemos control sobre nuestra vida sexual. Eso es muy importante aclararlo a los jóvenes, porque lo hablábamos con Cristian el viernes en los jóvenes, y él planteó algo que estuvo muy bueno y fue muy esclarecedor para todos. Pablo dice, si tienen don de continencia, si no lo tienen, que se casen.
es muy difícil para una persona, si vos no tenés ese don, vivir en la vida sin pecar, porque si no, nos la vamos a mandar cada 5 minutos. Yo por lo menos no tenía ese don. Otra pregunta que contamos los dos con la aprobación de nuestros padres, por eso habla mucho para los jóvenes. ¿Estamos en la misma escala de fe? Eso me llevó mucho a pensar, porque esta persona que nos hablaba está aún en tratar con ese amor filio de llegar a la igualdad emocional. ¿Para qué? Para que los dos tengan a Cristo en el medio, para que a los dos el Señor sea el centro del matrimonio, porque van para un matrimonio. Porque la última pregunta, ¿estoy dispuesto a asumir un compromiso para toda la vida? Nosotros cuando nos casamos nos preguntaban qué iban a hacer y si se llegan a separar. Yo no me caso para separarme, les contestaba. O sea, yo creo que nadie se casa para separarse. Hoy en día es tan común, yo creo que hay una estadística que son 7 de cada 10 matrimonios se terminan separando en el mundo. Y matrimonios cristianos también, o sea, una estadística. 7 de cada 10 matrimonios se separan. Es muy grande la estadística de separación que hay. Pero yo creo que si ponemos en orden todo esto, que nos da el libro, si podemos aconsejar de esta manera a los jóvenes en el tema de tener a Cristo, primeramente buscar el amor filio. Una vez que tengamos el amor filio, va a aparecer el amor ágape para luego tener el amor eros. Son los 3 amores que nosotros interpretamos. Pudimos hablar con esta persona y después de que se fue, yo seguí mirando el libro y lo compartí con Luciana y llegamos a la conclusión de que si no tenemos una relación de amistad, primero, los que estamos casados y realmente tenemos a nuestras esposas, primero como ayuda idónea y segundo como amigas, cuando podemos sentarnos y podemos charlar temas, que podemos abrir nuestros corazones con ellas, eso es realmente lo que yo siento cuando digo el amor filio, el amor porque tenemos una conexión. Y el amor ágape cuando hacemos las cosas desinteresadamente, o sea, sin buscar nada a cambio, sin esperar que ella agarre o sin buscar el rédito de algo que tiene que salir de nuestros corazones. Y bueno, el amor eros aparece una vez que estás casado. Obviamente está el amor eros antes, la atracción física, la atracción sexual aparece, pero bueno, tratando de la continencia, como decía el chino el otro día, por eso muchos matrimonios se casan jovencitos, porque no pueden, no llegan o no aguantan. Pero bueno, básicamente era eso lo que queríamos, lo que quería compartirles, cómo yo lo entendí y cómo tuve que explicárselo a esta persona. Y en la palabra hay 2 mandamientos. Los primeros es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo creo que el segundo mandamiento entra el amor verdadero también. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, amar a nuestro prójimo, que sería nuestra pareja, como a nosotros mismos, porque yo creo que nosotros no nos dañamos, o sea, no nos hacemos daño a nosotros mismos. Salvo, bueno, hay casos en los que uno tiene problemas de adicciones, pero bueno, no sería en el caso. Pero por eso en Efesios 5:28 dice: de igual manera, esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. ¿Qué significa esto en el orden de la Biblia? Porque ninguno se aborrece a sí mismo, ninguno aborrece a su propia vida, tal como Cristo ama a la iglesia, tal como Cristo lo hace con la iglesia. Me pareció importante resaltar estos 2 versículos porque nadie, o sea, tenemos que amar a nuestras esposas con ese amor ágape, ese amor verdadero como Cristo ama a la iglesia. No sé cómo estoy de tiempo, yo creo que bueno, hasta acá.
Es lo que así me gustaría que me hubiesen hablado si hubiese ido a una iglesia y de chico, y que alguien me hable así a calzón quitado y me diga, mira, Calzón, primero tenés que conocerla, amarla por cómo es, pero por sobre todas las cosas tener a Cristo en el medio de la relación. Dice la palabra que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Yo creo que gracias a Dios nosotros hoy seguimos como matrimonio y tenemos yo puedo hablar por nuestro matrimonio, ese amor ágape porque lo vivo con mi esposa, el amor filio porque puedo hablar con ella, y el amor eros porque es la persona con la cual elegí para estar toda la vida en esa área. Así que bueno, Chelo, te lo entrego. Ahí está. Hola, Hola Chelito, ahí se escucha de 10. ahí está. Ahí va. Tenía dificultades para conectarme, pero bueno, buenas noches. Muy lindo el tema que te tocó, Ale. Yo voy a hablar de lo contrario. Sí. Vos hablaste del amor, yo voy a hablar del rechazo y el hostigamiento, ¿no? Que algunos lo llaman bullying, pero en todas las áreas sociales, esta conducta, por decirlo así, o esta actitud, y siempre fue muy complejo para el ser humano encajar en diversos grupos sociales debido a esto que voy a hablar, ¿no? Y el tema que me toca, como decía antes, es el problema del rechazo y el hostigamiento de los amigos de grupo. Esto, como te dije antes, se transfiere a todos los niveles sociales. Todos los que son padres han intentado de alguna manera o distintas formas proteger a sus hijos de la influencia destructiva. Yo recuerdo que cuando comencé a drogarme a los 16 años lo hice con un compañero de la secundaria. Y ese muchacho tenía mucho dinero, era judío, me acuerdo, tenía una buena posición económica, su familia, y él no tenía necesidad de drogarse, pero había una necesidad en el corazón de él que era realmente extremadamente, decía, como este tiene todo y no es feliz, sin embargo que yo soy un pobretón, por decirlo así, tengo la necesidad que él. Entonces no se trata acá de quién tiene más o del dinero, porque hay cosas que el dinero no puede comprar, obviamente. Y saben que los padres estaban muy preocupados, como los míos también, por tratar de ayudarnos a, a separarnos de estas influencias negativas. En el caso de las adicciones es muy complejo, pero a veces esos intentos son ineficaces y ante la presión social, el rechazo y el hostigamiento, eh, todo decae. Fíjense que esto es tan viejo como la raza humana. Estoy convencido que este problema comienza en el hogar, pues yo mismo lo experimenté en el seno de mi familia, ¿no? Cuando un jovencito o una jovencita comienza a salir del entorno, de las cuatro paredes, o sale, este problema lo tienen los chicos cuando empiezan la secundaria, por ejemplo. Empiezan a conocer otros ambientes, otras amistades, se empiezan a relacionar con otro tipo de personas y ven otras oportunidades, descubren que todos no tienen tal vez una misma crianza, no tienen los mismos gustos, las mismas oportunidades y viven también en diferentes niveles socioeconómicos, fíjense. Y también esto tiene que ver con la instrucción o la formación educativa que tienen los padres, y es allí donde las diferencias se comienzan a dar por decantamiento. Por ejemplo, hoy si un adolescente no tiene un celular, está fuera del sistema. No tiene acceso a las redes sociales, no tiene oportunidad de estudiar, por ejemplo, y tiene que arreglársela como pueda. Y estas diferencias son marcadas desde el hogar, no siempre, a veces son conscientes o intencionales, pero en definitiva, los hijos son en alguna manera el reflejo de lo que se vive en el hogar. Y cuando pensamos en el rechazo y en el hostigamiento, podemos pensar que sucede por diversas razones. Por ejemplo, por creencias religiosas. Vos recién hablabas de un muchacho que tenía un nivel de madurez distinto al otro.
Fíjense que es difícil para un adolescente y para un adulto, obviamente también, marcar la diferencia como cristiano, ¿eh? No negociar tus convicciones por nada. Fíjate que un adolescente está en una etapa donde está, como decías vos, es influenciado a nivel sexual, a nivel estímulo por todo lo que recibe de información desde internet, por sus compañeros, que si no hacen lo que todos hacen, es un tonto. Y fíjense que eh, el rechazo y el hostigamiento empieza por una cuestión social, pero también por una cuestión de conducta y de convicciones. Cuando hay alguien que no quiere hacer lo que hacen todos los demás, ahí está el diferente, está el segregado, está el marginado, está aquel que es el tonto porque no hace lo que hacen los demás. Y ¿saben qué? Es muy difícil para un joven mantenerse santo, por ejemplo, puro, y muchas veces mantener sus convicciones acerca de Dios en un entorno que es anti-Dios, por ejemplo, ¿no? Sumado a eso es la apariencia personal, por ejemplo, la vestimenta o estar a la moda. El uso de drogas. Por ejemplo, cuando yo iba a la secundaria, los que se drogaban eran los locos. Yo era un loco. Y los que no se drogaban eran los caretas. Fíjate cómo había un contraste entre las personas que no se drogaban y las que se drogaban. Y había un rótulo de por medio también. Gente que no se droga no se juntaba con los que se drogan, porque tenían miedo de que nosotros los llevemos por mal camino, pero en definitiva eran ellos los que decidían drogarse o no. Y fíjense, las calificaciones, por ejemplo, en la escuela, está el bocho, el nerd, como le dicen, o el burro, el que no le entran ficha, que no aprueba ni una, y ni hablar de los defectos físicos o conductas de autoridad. Por ejemplo, si no sos apto para para ningún deporte, eh, no entras en tantas cosas que pueden llevar al desprecio y la burla. Por ejemplo, una persona burlista es a lo que la Biblia llama escarnecedor. No estoy hablando de hacer chiste, estoy hablando de aquel que se burla de otro, ¿no? Este tipo de personas son las que son los hostigadores dentro de un grupo, porque tienen la actitud de mofarse irónicamente y poner en ridículo a alguien. Y esto se traduce en un principio inocente de marginar y de rotular a alguien. Esto se traduce también en con ese rechazo que marcó un... Y fíjense, quiero ejemplificar un poco esto a través de la Biblia. Y fíjense, quiero pensar que tal vez podemos estar en los dos extremos. O podemos consentir a los hijos o a los jóvenes, no dándole oportunidades, dándole todas las oportunidades que tienen a su alcance
y consintiéndolo con todo lo que podamos darle en forma desmedida, o podemos también estimularlo a ser arrogantes. Y digo, ¿cómo puede ser eso? Y hay muchas veces que con actitudes nuestras podemos alimentar el orgullo de un joven, por ejemplo. Fíjense, vamos a leer 1 Samuel capítulo 2. ¿M? 1 Samuel capítulo 2, del versículo 12 al 17. Acá hay una familia, hay un padre y dos hijos. La madre no parece, pero parece un padre que consiente a sus hijos. Dice, acá viene hablando de Ana, ¿no? Pero acá fíjense en el versículo 12 dice, los hijos de Elí eran unos perversos, dice esta versión internacional, que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes eran, porque eran sacerdotes también, eran las siguientes. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solían llegar ayudantes del sacerdote estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te va a aceptar, pues no te va a aceptar cocida sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario, te la quito por la fuerza. Y dice el versículo 17, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Fíjense, en este contexto estos jóvenes crecieron en un ambiente religioso, por ejemplo. Ellos sabían que Dios era el Dios de Elí, pero no era el Dios de ellos, porque la Biblia dice que eran hombres impíos. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Muchas veces el hecho que los chicos o los hijos o los niños o las personas vayan a la iglesia tengan a Cristo en su vida. Fíjense que la conducta de ellos dejaba mucho que desear, pero hubo un responsable en todo esto. Porque tiene que ver, ¿por qué menciono esto? Porque tiene que ver cómo las personas después se desenvuelven o se desarrollan en otro ámbito de su vida, o cómo se relacionan con los demás. A estas personas nadie le podía decir que no, por ejemplo, porque ellos hacían lo que querían. Y fíjense, el versículo 22 de este mismo capítulo dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, me suena muy liviana, muy light esta reprimenda de Elí, miren, fíjense, les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el de mala conducta. Lo único que le interesa es su reputación. No era corregir a sus hijos. Dice, no, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Y supuestamente este era un hogar donde continuamente Dios estaba en la boca, pero no en el corazón de todos. Atribuciones que no correspondían, violencia, pecado sexual, y el problema es que estos muchachos se creían más que su padre y que Dios mismo. Y a Elí le interesaba, como dije antes, más su reputación que corregir a sus hijos, que eran impíos. ¿Cómo llegaron estos jóvenes a ser tan irreverentes? Podríamos pensar que su padre descuidó su crianza, se abocó más al ministerio que a su familia, no le puso límite cuando lo tuvo que hacer, minimizó el efecto de su conducta porque de alguna manera se sentía responsable. Mire lo que dice el versículo 29. ¿Por qué Dios lo reprende? Manda a un hombre que hable de parte de Dios y le dice, ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel?
Qué duro que suena esto, ¿no? Vamos a otro contexto. Hay personas que están haciendo grandes esfuerzos para ser aceptados. ¿Mm? Yo no sé si vos te pasó alguna vez, ¿m? Que quisiste caerle bien a alguien. Por ejemplo, un joven que está sufriendo la separación de sus padres, el divorcio de sus padres, tal vez un joven que tiene un padre que es autoritario o pertenece a una familia ensamblada, ¿m? Donde tiene hermanos que no son sus hermanos de sangre y tiene una mamá que no es su mamá, un padre alcohólico. Y, por ejemplo, José sufrió eso. Él fue eh, discriminado de alguna manera por sus hermanastros, por ser diferente, ¿m? Por ser un soñador, por ser un hombre de Dios. Y fíjense, eh, podemos también pensar que los factores sociales y familiares son causa del rechazo y del hostigamiento eh, de los amigos de un grupo, por ejemplo. Quiero ir a otro ejemplo en la Biblia. Vamos a Jueces capítulo 11, rápidamente allí. Y si conoces este relato de la Biblia, ya sabes de quién estoy hablando. ¿M? Te vas a dar cuenta de que este muchacho creció en un ambiente desfavorable. ¿M? Creció con personas que no lo querían y la verdad que yo me siento un poco identificado eh, porque fue lo que hice cuando tenía 16 años. Me asocié con otros chicos que sufrían lo mismo que yo, el rechazo. Y mira, ¿querés ver el currículum de Gesté? Mira lo que dice de él. Gesté, el Galadita, era un guerrero valiente, ¿m? Hijo de Galad y de una prostituta. ¿Eh? Fíjense lo que dice de él. Gesté, mirá lo que pensaba en su casa. ¿Eh? Era hijo de una ramera. Tenía algunas cualidades que más adelante le iban a servir para que los mismos que lo rechazaron lo iban a volver a buscar. Pero fíjense, si ustedes ven el versículo 1, si lo vemos humanamente, podemos pensar que tenía una cualidad positiva y otra negativa. La positiva era que era un guerrero valiente, y la negativa, que era el hijo de Galad y de una prostituta. Así ve, pero gloria a Dios, que Dios ve a las personas de forma diferente. Dice la palabra que lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y fíjense, si vemos humanamente, este versículo tiene dos connotaciones, como decía antes, positiva y negativa. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, este muchacho está en el mejor escenario para ser usado por Dios. Ahora, ¿qué valor le damos a estas personas? Porque si nosotros pensábamos como pensaba la familia de Jefté, cuando miramos a alguien o cuando nos acercamos a alguien para aconsejarlo, lo primero que tenemos que sacarnos de en medio son los prejuicios, hermano. Las personas prejuiciosas son las más utilizadas para rechazar a los demás. ¿Y cómo ves a las personas que carecen, o mejor dicho, que crecen en un contexto diferente al tuyo? Fíjense, el contexto familiar lo rechazó. Calá también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Estet. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, dijeron, porque es hijo de otra mujer. ¿Eh? Después él encontró, lo que no encontró en su casa lo fue a buscar afuera. Miren lo que dice el versículo 3. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde se le juntaron un hombre sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Lo que un pibe no encuentra en su casa lo va a buscar afuera. Aunque haya sido impulsado en principio a esto, a Jefté no le quedó otra, hermano. Tal vez no te diste cuenta, pero en tu trabajo haya un Jefté. Alguien que tal vez no se asocia con otros para mitigar su dolor, sino todo lo contrario, que se aísla, que se hizo solitario, depresivo, que está lleno de culpa, que se automarginó. ¿Sabés cuántos jóvenes están creciendo o han crecido así y hoy son adultos y siguen buscando la aprobación y el ser aceptados por otros? Por eso debemos entender que dentro de la iglesia también sucede esto. ¿Saben que hay corazones en estado de naufragio dentro de la iglesia, hermano?
y ni siquiera nos damos cuenta o nos interesa hacer algo por ellos. ¿Y sabés cuánto te das cuenta de esto? Cuando te sucede a vos. Cuando te sucede a vos, hermano. Cuando el fuego te quema. Cuando el agua te ahoga el alma, hermano. Ahí te das cuenta de quiénes son los que están alrededor tuyo. De quiénes son los que te han dejado de lado. De quiénes son los que te aman. Los que te quieren bien. Los que quieren lo mejor para vos. Ahora, te das cuenta que tu entorno no está preparado para darte. A veces no estás en el lugar que tenés que estar para buscar lo que necesitas. No sé si me hago entender. A veces lo tenés que ir a buscar a otro lado, eso. ¿Qué necesitaba Gesté? ¿Sabe qué necesitaba? Amor. Lo que había mencionado Lale, amor. ¿Mm? Si no somos canales del amor de Dios, estamos fallando en algo, hermano. Porque el rechazo comienza en el corazón. Y el problema del corazón, como dice Warren Wisby, es el corazón mismo. Y la sociedad está llena de gente rechazada. Qué triste es cuando llegan a una iglesia y se siguen sintiendo igual. Muchos son propensos a la depresión, con autoestima baja o demasiados autosuficientes porque los golpes de la vida lo endurecieron. Estas personas o se hicieron fuertes de carácter y no dejaron, por ejemplo, o se identifican con otros que viven envueltos en la misma trama. Algunos se pueden hacer barra brava, por ejemplo, o delincuentes porque están en busca de una necesidad que no ha sido suplida. Estas personas vienen de hogares donde falta reparación. Debemos hacerles saber a ellos que realmente nos importan sus vidas. Necesitan ser alentados y escuchados. No necesitan la comparación de nuestras experiencias. No necesitan eso. Necesitan que nosotros les mostremos de forma práctica los rasgos de Jesús en nuestras vidas. Por los demás. Pablo era un buen consejero. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo 4:12 al 16. Le da varios consejos, Pablo, a su hijo espiritual. Y mire lo que le dice, en una de tantas cosas. Yo quiero que veas los verbos que hay ahí, en estos pasajes, en estos versículos medios. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y el amor, fe y pureza. En lo que tanto llego, que le dice, dedícate a estudiar la Biblia, a la lectura pública de las Escrituras y ejercita el don que recibiste mediante la profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Esto habla de madurez. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Yo quisiera tener un padre espiritual como este. Un hombre que se acerque y me aconseje de esta forma. Yo no sé, ojalá que nos podamos convertir en personas que busquen el bien para otros y nos podamos despojar de alguna manera de ese egoísmo o de ese juicio que muchas veces tenemos a mirar la necesidad de otros. Fíjense, ¿por qué podía dar estos consejos, Pablo? Porque él lo vivía. Sencillamente por eso, porque él los vivía y estaba con Timoteo. No se puede dar lo que no se tiene, hermano. Cuando caemos en esto y juzgamos, aconsejamos mal. Siempre me pareció muy lastimero el consejo que Elí, por ejemplo, le dio a Ana
en Primera de Samuel, y con esto termino, capítulo 12, capítulo 1, versículo 12 al 16. La verdad que yo no quisiera tener un pastor así, ¿no? Fíjense lo que dice. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó, o sea, sacó sus conjeturas, sus conclusiones, que estaba borracha. Pensó que estaba borracha. Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor. Y acá habla la voz desde el dolor. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a deshogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Qué contraste, ¿no? Que encontramos acá. Acá vemos otro cuadro de rechazo. Que esto nos ayude a ver las personas como las ve Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Amén, gracias, Chelo. Chelo, muy bueno, muy bueno, espectacular. Me quedó agregar una sola cosa que me gustaría compartírselos. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, cuando hablábamos del amor ágape, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso quería compartirlos con respecto a lo del amor. Hermoso los dos desarrollos. Lo escribí ahí en el chat y me encanta cuando no se apegan al libro, lo toman como una guía y de ahí en más suman las experiencias personales, los consejos propios, lo vivido. La verdad, eso es lo enriquecedor. Así que hermoso. ¿Hay alguno de los que estamos aquí que querramos agregar algo o una aclaración o algún punto de debate o algún agregado, un testimonio, algo que se quiera comentar para enriquecernos entre todos? Siempre recordamos que el objetivo de esto es hacernos más prácticos, de corazón más sensible, para que cuando nos toque aconsejar, sea porque lo vivimos o no, podamos estar prestos a esto y sensibles al que está sintiendo la necesidad. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Gracias, Jorge. Sí, la verdad que agradecer a los dos hermanos que pusieron los temas, fueron fabulosos. Yo también ahora hice como costumbre, desde la clase anterior, tomar apuntes, porque uno después le hace un repaso, muy bonita la experiencia. Y sobre el amor que desarrollaba Alejandro, sobre el amor ágape, que lo mencionó varias veces, entonces uno saca solo un ejemplo, que ese amor es el amor de Dios, pues, y uno lo puede tener exclusivamente cuando Jesucristo hace parte de tu vida, no se puede experimentar, sobre todo si Él, como lo mencionaba Corintios, y efectivamente tú no lo puedes expresar si no es Jesucristo quien está en tu corazón, o si no eres una lata que va a sonar, ¿verdad? Que ahí lo demuestra muy bien. También el segundo tema que tomó sobre el rechazo y el hostigamiento,
y me di cuenta que hay varios hermanos que están un poco en la posición, no sé si será todo el grupo, pero ha sido gente que ha venido desde fuera y ha llegado a la iglesia. Y yo justamente con eso quería enganchar los dos temas del amor y el tema del rechazo, de poder meterse en una sociedad que siempre te está pidiendo. Mi experiencia es que efectivamente tenía quizás los mismos, en Chile y Argentina, los mismos deseos, y cuando yo comencé a pololear, no sé si esa palabra, de novios, de usar en tenía unos conceptos muy pegados a lo que era el mundo, la idea de salir, la idea también de tener relaciones sexuales antes de que las personas acá en Chile en los trabajos te hacían bromas, si es que tú no tenías experiencias sexuales antes, un montón de cosas. Entonces, toda esa mentalidad va creciendo con los jóvenes. ¿Dónde voy yo ahí? Que gracias a Dios, gracias al Señor, me tenía una mujer en particular que ahora, en ese tiempo mi novia, ahora es mi esposa. Ya ha pasado tanto tiempo, pero ¿dónde voy? Quiero contarles esta pequeña experiencia. Recuerdo que en esa oportunidad, o en ese tiempo, yo la fui a buscar a su trabajo y ella vivía detrás de la iglesia. Yo sin saber mucho que ella estaba en la iglesia, o que era, no tenía mucha afinidad ni tampoco me importaba bajo, un día domingo, y nos fuimos corriendo o caminando rápido hasta la iglesia que era relativamente cerca. Y era un día domingo, 6 de la tarde más o menos. Entonces ella entra y primero no me deja entrar a su casa porque no estaban sus papás. Punto uno. No le tomaba atención yo a lo que estaba pasando. Cambió ropa ella y me tomó la mano y nos fuimos en la iglesia de la Rayana acá en Santiago, es como una parcela, no sé cómo se llama, fondo se llamará allá, muy grande, mucho espacio. Entonces la caminata desde la casa hasta donde estaba la entrada a la iglesia era más o menos una cuadra, una cosa así. Y ella, vamos caminando y yo con dirección a salir hacia afuera, y en Santiago, donde íbamos en el Arrayán, hay una placita que le llaman la Plaza de los Enamorados. Entonces, todas las personas, los jóvenes se juntaban ahí, y además era como todo el clima perfecto, porque la ampolleta había poca luz y todo, así que se imaginarán cuál era el término de llegar a esa placita de los enamorados. Entonces, mi idea era esa, ir para allá. Pero ¿dónde voy? Cuando vamos saliendo ya a la calle, me suelta la mano. Y yo le dije, oye, pero si vamos a la placita de los enamorados. No, me dijo, hoy día es día domingo y yo me voy a la iglesia. Entonces yo voy y le digo, pero ¿cómo tú vas a ir a esa cuestión? ¿Vas a ir a eso y te vas a perder de estar conmigo? Imagínense, era como la gran cosa. Entonces ella me soltó la mano y me dijo, mira, aunque tú no quieras, yo voy a ir a esa cuestión, haz tú lo que quieras. Y me dejó plantado afuera en la calle y ella entró a la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Yo decía, ¿cómo? Ella no sabe lo que se está perdiendo. ¿Cuántas otras chicas quisieran? Bien, en lo que voy yo, la convicción que ella tenía, porque sabía, entre comillas, que si yo ahí se estaba arriesgando a que nuestro pololeo no avanzara. Pero quiero ver la convicción. Si Gabriela no hubiera tenido la convicción, primero de no dejarme entrar a su casa, segundo de que estaba Dios antes que cualquier cosa, yo no estaría aquí conversando con ustedes. Entonces, estoy hablando de que yo, siendo una persona que podía ser rechazada, que no conocía el amor ágape, nada de eso, pero la convicción de una chica de 18 años, 17 años en ese tiempo, me hizo comprender quién había o quién había más buen mozo que yo, más inteligente que yo, que la estaba cautivando. Y cuando estaba en ese pensamiento, llegó una persona, y por eso quiero tomar lo que decía el último hermano, que me vio ahí y me tomó, me acuerdo del sentir su mano en la espalda, y me hizo cariño, me dijo que entrara, y yo no quería porque estaba muy dolido en mi ego, y me hizo cariño, me hizo que entrara, y posteriormente ella es la que ahora es mi suegra, y me tomó de la mano y me senté en la última banca de la iglesia. Y desde ahí, estoy hablando del año
89, uno cuando tiene esas cosas importantes se acuerda de la fecha, en marzo del 89, Cristo habló a mi corazón por esa actitud de una persona que tenía convicción. Entonces, aquí voy yo con todo esto, que si nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos de convicciones más que de sentimientos, va a poder entrar en el amor, no va a poder tener problema en el rechazo, a lo mejor va a estar, pero hay una convicción, y eso solamente, como decía el segundo hermano, hay que decirlo o hacerlo o enseñarlo en las casas. Así que gracias a Dios yo estoy conversando de convicción. Y me acordaba ahí después ya con el tiempo de lo que pasó con Daniel. Con Daniel, chicos, Cedrac, Mesach y Abednego, chicos jóvenes, pero ellos tenían la convicción de que creían en Dios y bueno, la historia ustedes la conocen. Entonces, yo creo que eso también a nosotros que nos llama a hacer, aconsejar, por lo menos a mí me pasó. No tengamos miedo de decirle que hay una realidad sobrenatural y que es Cristo. Ella no tuvo miedo de decirme que Cristo era mejor que yo, que mi personalidad, porque a veces los jóvenes piensan que espiritualizar las cosas no puede entrar. Hay mucha gente que necesita de Cristo y hacerlo de esa manera, porque nuestro reino está en los cielos, no en la tierra. Entonces hay que ocupar estos caminos espirituales. Bueno, les dejo esa pequeña experiencia y gracias por el tiempo, Jorge. Cuando le comentaba a Raquel cuál era el tema que me tocaba, a mi esposa, me contó una anécdota que me dejó medio pasmado, porque cuando ella tenía 15 años, te pasó lo contrario a lo que le pasó a este hermano Cristian. Dice que había una joven muy alta en un grupo de jóvenes de una iglesia y un matrimonio lideraba a este grupo. Y la mujer, digamos, del matrimonio, en un momento hace un comentario y dice, hablando de esta persona que era una persona, dice Raquel, que era alta y era de aspecto, no era muy linda, no era muy atractiva. Y en un comentario la líder dice, bueno, allá está la azafata del tren fantasma. Y fíjense qué triste esto, ¿no? De que habla el hermano, dentro de una iglesia donde se rotula o se burlan o se hace burla a las personas y se interesan por el alma ni el estado de sus corazones. Entonces, la verdad que la discriminación no tiene límite. Creo que, como te dije antes, la discriminación empieza en el corazón. Y el creernos muchas veces que somos mejores que otros también. Y eso habla de nuestra altivez, de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia. Y es triste que estas cosas sucedan dentro del ámbito de la iglesia. Somos pecadores, estamos constituidos de esta forma, pero bueno, espiritualmente podemos hacer bien, pero también podemos hacer mal. Así que gracias, Cristian, por comentar esto que me llamó mucho la atención de la convicción, ¿no? Todo el libro habla de que una persona que tiene un carácter firme, habla de un joven, y tiene convicciones firmes, es muy difícil de moverlo de esta forma de pensar o ser atraído por otras cosas. Y eso comienza, como dije antes, en el hogar. No sé si conocen algún test espiritual. Si nosotros nos hiciéramos un autotest espiritual o se lo hiciésemos a otro, creíamos que al otro le va a dar mal y a nosotros bien. Y vos decís, ¿en qué punto o en qué parámetro me puedo basar para hacerme un autotest espiritual? Y les tiro el secreto que fue el que leyó el Ale. Lo aprendí, que habré tenido 18, 20 años. El test espiritual está en 1 Corintios 13, que habla del amor. La palabra el amor por el nombre propio de cada uno. Yo se los dejo, no lo voy a hacer completo, porque además no me conviene porque tengo que poner mi nombre y como después se publica, es una bomba para mí, en mi contra. Entonces cada uno lo va a hacer con el suyo. Empezamos en el 13.4.
si tienen 1 Corintios 13:4, reemplacen la palabra el amor por el nombre de ustedes y le abren el signo de preguntas, ¿se entiende? Entonces yo le hago el dictador y después ustedes, en su soledad, así como yo en la mía, se harán las preguntas y se irán respondiendo. Y bueno, haremos un tilde, cuál cumplimos y cuál no, y probablemente nos salga el 0. Pero ahí va. Empiezo por el 13:4, lo leo en la versión Reina Valera. ¿El Muniro es sufrido? ¿Muniro es benigno? ¿Muniro no tiene envidia? Bueno, no sigo porque ya perdí. El Muniro no hace nada indebido. Imposible. Sigo. Muniro nunca busca lo suyo. Muniro no se irrita. Es muy buena esta. Nunca me enojo, ¿eh? Muniro no se irrita. Imposible. Muniro no guarda rencor. No, no hay forma. Ya estoy bochado. Voy al 7. Muniro todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Soporto todo. Bueno, no voy a seguir con mi nombre porque ya les dije que pierdo. Pero pueden hacerse un autotest desde el 4 hasta el 8 inclusive. Y pongan su nombre y un signo de pregunta. Es una buena oportunidad para hacernos retrospectivamente a nosotros cómo nos vemos. Y cuando nos toque aconsejar, que es uno de los tantos objetivos de esta juntada, podríamos hacerle este desafío a la otra persona también, porque generalmente la persona está mal, que la iglesia es hipócrita, que nadie me visita, y vos, y le cuesta mucho hacerse un autoexamen. Y esto es un buen tip, una buena oportunidad para que nos podamos autoexaminar y que el que está al frente también lo pueda hacer. Qué bueno, Jorge, este autotest, nunca lo había visto esta parte de Timoteo en ese sentido, uno lo leía y pasamos. Corrido, ¿no? Qué lindo que está escrito, ¿no? Pero qué lindo lo que decís como autotest, ¿no? Muy bueno, gracias. Para ir redondeando un poco, pero no lo cerramos, pero también queremos respetar tiempos y dormires y trabajos. Disparo algo con respecto al bullying. Una vez Andrés Agristani en La Horita Feliz preguntó, levante la mano quién es víctima de bullying o quién ha sido víctima de bullying. Se imaginarán que todos levantaron la mano. O sea que a cualquiera de ustedes en algún momento le han hecho una burla. Sí, bueno, levantaron todas las manos. Ahora hago la segunda pregunta. Y pregunto, ¿quién de ustedes hizo bullying? O sea, fue autor de una burla a alguno de sus amigos. Y con total vergüenza, el 100% que había levantado la mano antes, la tuvo que levantar por segunda vez. Entonces ahí dijimos, ¿vieron que nosotros no somos solo víctimas del bullying? Nosotros también somos autores de eso. Así que si no queremos que nos lo hagan, no lo tenemos que hacer nosotros. Miren que soy grande. Cuando vamos a Una Horita Feliz queda poco por aprender, ¿no? Y aprendí muchísimo y la cara de vergüenza que tuvimos todos fue increíble. Nosotros cantamos en La Horita Feliz una canción, a ver si la saben, que dice, a mí me dicen que soy un petizo, a vos te dicen que sos un gordinflón, se burlan de otros que usan anteojos, que tienen pecas y dientes de ratón. Pero al gordo y al flaco, a todos los hizo Dios. Y porque sé que Él me hizo, sé que me quiere como soy. Y eso también me dejó una buena enseñanza, que Dios, si fue el creador, no se puede equivocar. Así que si me hizo así es porque tiene un objetivo para mi vida. Y es que hagan, debo dar gracias a Dios por cómo soy y por lo que tengo. Hola.
me hicieron acordar cuando Ale y Chelo hablaban de sus temas. En el 2015 vivía en Barrio Liniers, acá en Altagracia, y había un descampado. Entonces un día estaba sentado, solo había llevado, no estaba solo, estaba con mis hijos más chicos, y Dios me puso ese día en el corazón de por qué no llevar la palabra a ese parque, porque siempre había muchos chicos, siempre jugando, siempre iban y venían, y siempre estaban en un horario, de 5 a 8 de la noche, siempre se juntaban ahí a jugar grande, pero toda la edad de adolescente, digamos, ¿no? Y ahí vos ya veías, te sentabas y ya veías un poco los más vivarachones, los menos vivarachones, los que eran inocentes o no tan inocentes, los que se hacían los vivos o se querían hacer. Y ese día Dios me habló, me dijo, bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Entonces empecé a llevar la palabra, pero le enseñaba rugby. La excusa era el rugby, pero le llevaba la palabra a los chicos. Entonces empezaron a llegar 20, porque todos querían aprender rugby. Llegué a tener 50 chicos, desde 10 años hasta 13, 14, y venían chicos de La Perla y hasta de Barrio Córdoba, porque iban. Y bueno, en ese transcurso digo que fue muy, hablando del tema del bullying y de lo que es el amor, ¿no? Porque son dos cosas que a veces van paralelas, digo. Porque me acuerdo que empezamos en marzo y me acuerdo que llegamos y hacíamos una ronda y yo oraba. Después daba un objetivo y traía la palabra. Y después, 15 o 20 minutos, nos poníamos a trabajar. En base a lo que yo había hablado del versículo, lo llevábamos en la práctica, ¿no? Y tocábamos los valores, el respeto, bueno, cuidar el cuerpo de uno, la amistad. Muchas cosas, ¿no? Y me acuerdo que las primeras palabras para juntarse eran, los que eran del mismo barrio se insultaban, los que eran de otro barrio no se hablaban entre barrios, porque, eran los de La Perla, o eran de otro barrio. Y todo así, entonces me acuerdo que para mí era ir todos los martes y sábados, era una tarea, no para estar solo, sino para muchas cosas. Me sirvió también para crecer, porque Dios también me mostró muchas cosas a mí. Pero con el correr del tiempo y creando lo que hablaba el Chelo, de que todo empieza en la casa, me tocaba vivir siempre experiencias distintas. Chicos que venían llorando de su casa porque sus mismos padres y sus hermanos se les reían de lo que hacíamos en rugby, que era hablar la palabra de Dios y después jugar al rugby. Claro, dice, hablan de Dios y después van o si no se le reían o se le burlaban, dejen de hablar esas pavadas ahí. Y bueno, y muchos chicos desertaban en ese camino, ¿no? Y con el tema esto de empecé a crear la pertenencia, de que ese momento que todos estábamos, Dios lo había creado, ¿no? Ese espacio que Él creó ahí, donde ellos se desarrollaban todos los días, lo había creado Dios, porque es así. Para que ellos también pudieran estar y desarrollarse, ¿no? Y bueno, un poco al final del año fuimos más o menos 20 lo que quedamos, porque tantos chicos, imagínense, de tantas cosas que se dicen en la casa y el mismo bullying que a veces empieza en la casa, ¿no? Muchos chicos dejan de ir porque el padre se los prohíbe, ¿no? Y una vez vino un padre y me dijo, usted cosas raras a sus hijos y que tanto peligro que hay en la calle, y no me pude morder la lengua y le dije,
el único que le está haciendo daño a usted es usted a su hijo, así que usted aléjese de su hijo por un tiempo y déjelo que venga a rugby. ¿O acaso usted lo ve a su hijo que está llorando, que está triste? No, mire cómo está alegre. ¿Quién no quiere ver a su hijo alegre, divirtiéndose? Me salió, no lo tendría que haber dicho, pero bueno, se lo tuve que decir y después Dios me bajó la caña. Pero ese amor que muchas veces hablamos que hay que llevarle a los chicos de Dios, y coincido con el Chelo que hay que llevarlo a la acción, ¿no? Tener nosotros como espejo a Jesús, por ahí en un versículo, porque eso también aprendí, porque muchas veces se dicen versículos, pero en la acción no están. Y los chicos de hoy, lamentablemente, necesitan escuchar y tener acción. No, o muchos necesitan acción, digamos, tener la acción de lo que es el amor, de lo que es compartir, de lo que es, porque en sus casas muchos no lo viven. El otro día mi señora me comentaba que había una maestra que ponía en el pizarrón, que todos los días le ponía en el pizarrón una frase a los chicos para que, qué sé yo, hoy valora a tu amigo o valora a tu compañero, cosas así que escriben en el pizarrón. Y yo pensaba, digo, ¿no? Pensaba en los 30 chicos que eran totalmente distintos, que yo decía que me respeten en casa, y lo primero que veía era a sus hermanos peleándose, o digo, una frase a veces no llega. Y con esto quiero más o menos cerrar, pero sí la palabra de Dios. Querramos o no, la palabra de Dios sabemos que es viva y llega. Y de esos 20 chicos que teníamos, que más o menos llegamos a fin de año, fuimos a jugar al rugby, fuimos a jugar a Altagracia, el primer partido, ya nos insultaban. Ya llegaban, se abrazaban, ¿cómo andás? ¿Cómo andan tus cosas? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Qué problema tenés? Si tenés un problema, se juntaban y lo solucionaban. Si a alguien le faltaba zapatilla, aparecía uno de la nada, uy, encontré esta, tomá. Y jugábamos al rugby y leíamos la palabra, todo. Y bueno, un poco eso, ¿no? Fue esa experiencia, esto, ¿no? De llevar la palabra de Jesús y llegar a los chicos con esa humildad, sin prejuicio, que seamos de igual a igual, ¿no? Como ellos, porque los chicos hoy no buscan tecnología. Si van a la tecnología es porque algo nos está faltando, y yo lo vivo, ya tengo 5 chicos y más. Entonces un poco era eso, ¿no? Comentar esa experiencia que había vivido, y me hicieron acordar mucho a Ale cuando hablaban del amor, y el Chelo cuando comentaba de estos hostigamientos y esos bullying. La verdad que me pone muy contento, y no por mí, sino porque esos chicos, hay muchos chicos de esos que hoy están en distintas iglesias, están en Alá. Y bueno, y hay un chico de ellos que congrega, está en alabanza, todo, y va a ser papá ahora, hace poco lo encontré, y bueno. Y esa es la relación que quiso Dios crear en ese barrio con esos chicos, que hasta el día de hoy nos cruzamos por la calle y nos miramos a los ojos y somos tal cual como éramos en ese parque, ¿no? Llegábamos y éramos todo una sola cosa, ¿no? Eso. Bueno, redondeando un poco, y les cuento que Ángel y Chelo, seguro que sin querer, pero Dios lo quiso, se anticiparon al tema de la semana que viene, que habla del rol de los padres en la formación. Así que, Chelo, fue sin querer, seguro, ¿no? No te habías dado cuenta de eso, no te percataste. No, me imagino que no te... Y vos, Ángel, tampoco, pero tiraron unas frases que cuando suba Andrés el video durante la semana la vamos a apreciar. Ninguno en este momento, sí puede ser, y menos que menos Ramón, y menos que menos Andrés, y les hago un reconto como para redondear.
no solo la reunión, sino una semana que dejó mucho. Y le voy a pedir a Ever que tenga una palabra de oración para cerrar, porque no es casualidad que en este último mes se han sumado algunas familias nuevas que están conociendo, que están viniendo de otra iglesia, de otra ciudad en algunos casos, y el Señor ya nos había puesto muchas inquietudes a los que estaban antes y a los que nos agregamos después en cuanto a poder evangelizar fuerte. Ever, habrás escuchado en la cena de los anuncios que se comentó, y la Ruta 5 para Cristo fue una frase muy fuerte que incluso un amigo que no está en Córdoba vio el video y le llamó la atención. Che, no es muy fuerte decir Ruta 5 para Cristo. Le digo, sí, amigo, pero se han dado tantas cosas y hemos recibido tantas señales que se anunció del frente, que hay muchas respuestas del Señor, mucho respaldo, y en base a eso empezaron a pasar algunas cositas que llaman la atención y fueron fuertes, al menos para mí. Esto es una cuestión terriblemente personal, no soy enviado de nadie para decirlo, pero Ramón tuvo unas 2 semanas muy difíciles con una rotura más que importante en su casa, en la casa del lado, en realidad, del departamento donde viven sus sobrinos, hijo de Gabriel Ramos, un misionero que compartió con nosotros más de una reunión, y esta reunión de hombres cuando vimos la parte misionero el año pasado. Vivían los hijos allí, se tuvieron que volver a su ciudad, camino a San Francisco, en Devoto. Se le empezó a rajar las paredes a él, los pisos, y la verdad que movilizó mucho. Y quienes aquellos tenemos una casa, sabemos lo importante que es poder estar. Nos alegramos mucho por la bendición del Chelo de poder contar con una casa que sin duda es regalo del Señor. Y también nos alegramos porque puede empezar la construcción en el salón allí en Anizacate. Pero bueno, Ramón está recibiendo una prueba muy difícil, y no es casualidad porque es uno de los que él lidera en la iglesia, no porque tenga un título, sino porque la iglesia lo reconoce por su labor, por cómo pastorea detrás de la gente, por la prueba de fe que él tuvo en su momento de decir no a un trabajo que te da un lindo aguinaldo, que te da un lindo estado en blanco, que te da unas lindas vacaciones pagas para poder dedicarse a la obra. Y Andrés, con los colegios, con los desafíos, con los ministerios, con la familia, con los terrenos, había alargado también el tema de la fundación, había alargado el tema de la construcción, este COVID que en cierta forma le pone un freno. Nada es casualidad. Si nosotros vemos el momento, vemos la foto. Todo ve la película. Entonces los quiero alentar a que no nos quedemos en esto. El Señor seguramente nos va a movilizar para darle un fuerte apoyo a Ramón porque no está solo, y un fuerte apoyo a Andrés porque tampoco está solo. Así que tomar esto como que es una prueba. Yo sé que todos diremos el diablo, el diablo, el diablo, y yo sé que el diablo también pone lo suyo, pero Dios nos va a sacar buenos de esto, no solo a ellos que son los dos hoy principales pastores de la iglesia, como ancianos también pastorean, sino a nosotros que desde abajo estamos viendo cada movimiento y cada cosa, estamos aprendiendo mucho, hemos tomado este desafío de la Ruta 5 para Cristo y queremos salir fortalecidos y queremos salir, queremos ver que Dios se gloria. Voy a cerrar con una palabra de oración por lo que hemos compartido hoy y específicamente por la vida de nuestra y salud también. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Con gusto. Y sobre todo, dar testimonio de lo hermoso que es estas reuniones de los días lunes. Cada lunes vemos nuevas experiencias y creo que todos o la mayoría nos quedamos siempre con algo, digo siempre, algo en el buche sin decir, algo nos queda por compartir. Los 2 temas de hoy dan para mucho comentario porque son temas, y como han sido desarrollados, más todavía. A mí me vino a la memoria un gran ejemplo que tenemos en las Escrituras, en base a lo que se hablaba acerca del ejemplo, del testimonio de aquel que desea honrar al Señor en el amor, en la parte sexual, ¿no es cierto? Y es José. Nos deja escrito un ejemplo extraordinario. Aquí en Génesis 39,
dice el verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo, Potifar, ¿no es cierto?, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Qué palabra, ¿no es cierto? Por cuanto tú eres su mujer. Y aquí la pregunta, el signo de pregunta y la pregunta que hace José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Contra una mujer, no es contra un hombre, no es como hoy en día se está haciendo tanto el problema de abuso sexual y querer sacar provecho en estas cosas, sino la conciencia de José le decía, su convicción, su conocimiento, su seguridad que tenía era, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Es el consejo que tenemos en toda la Escritura respecto de nuestra conducta delante del Señor. ¿Cómo pecaría yo contra Dios haciendo semejante cosa? Y prefirió la cárcel, prefirió todo lo demás, y el Señor le bendijo grandemente. Terminamos con oración, hermanos. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche por estos gratos momentos que tú nos estás regalando cada lunes al poder compartir juntos tu palabra, gozarnos en ella y quedarnos siempre con un poquito más de apetito para poder seguir estudiando, viendo y recibiendo de ti la enseñanza de tu palabra. Padre Celestial, gracias por los hermanos que nos podemos reunir, congregar y disfrutar de estos momentos. Y pedimos muy especialmente que tú bendigas a la congregación aquí en Altagracia, a cada uno de aquellos que son residentes de Altagracia, como los que vivimos fuera de Altagracia, algunos muy lejos, pero con un sentir de estar juntos en comunión, recibiendo todos lo mismo. Por esta rica enseñanza que recibimos de ti. Padre Santo, encomendamos la congregación, a los miembros, los que tienen la responsabilidad de llevarla adelante, como oíamos recién, por Andrés y por Ramón y todo el grupo que están colaborando, que recientemente se han unido a la iglesia, como aquellos que ya tenemos un tiempito más juntos, para que, oh Señor, podamos estar anhelando honrarte, servirte y dar el testimonio que tú deseas que hagamos para gloria y honra de tu nombre. Señor, bendice la actividad de Ruta 5, que sea la ruta para el Evangelio, la ruta del Señor, la ruta para el Señor sea glorificado, honrado, anunciado, y muchos en estos pueblos y en los lugares que viven a su alrededor de esta ruta lleguen a oír, a conocer tu palabra y recibirla en su corazón. Señor, gracias por cada uno de los testimonios recibidos esta noche, de las experiencias de nuestros queridos hermanos que han contado su vivencia, lo que han vivido en su juventud, lo que han vivido y siguen viviendo quizás. Les bendiga ricamente y les tomes en tus manos y les utilices para la gloria de tu nombre. Una vez más, nos ponemos en tus manos de amor con gratitud y lo hacemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Ever. A ver el video cuando lo suban y si Dios lo permite, nos encontraremos el próximo lunes. Así es. Un placer. Nos vemos el lunes. Bendiciones.